Maestro en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Nutrición Clínica por la Universidad del Valle de México, doctor en Epidemiología Clínica por la UNAM dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con la línea de investigación de disfagia. Docente de pregrado y posgrado en diversas instituciones como el INTEMS Campus Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma del Noreste. Hoy nos congratulamos de contar con dos grandes conferencias por parte del Dr. Reyes. La primera, síndromes geriátricos, sarcopenia, dependencia y disfagia. Y posteriormente también nos va a compartir su experiencia con la conferencia Disfagia post-extubación en pacientes COVID-19. Doctor, sea usted bienvenido a este Congreso Mexicano de Nutriología. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación. Para mí es un verdadero honor y placer estar hoy aquí con ustedes. Agradezco a la maestra Ale, quien es presidenta, y a todo el comité organizador por esta invitación. Voy a iniciar compartir pantalla con la primera presentación. Aquí estamos. Bien, excelente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a abordar el tema de síndromes geriátricos, sobre algunas de la evidencia científica que tenemos entre la asociación de varios síndromes geriátricos, sobre sarcopenia, dependencia, disfagia, en nuestros pacientes adultos mayores. Declaro no tener conflicto de interés y de manera general estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene la masa muscular en el envejecimiento. Vamos a hablar sobre esta relación que existe entre sarcopenia y disfagia orofaringia. Y posteriormente vamos a abordar algunas de las recomendaciones en la práctica clínica, ¿sí? Es importante que nosotros recordemos todos los cambios que hay en nuestra composición corporal asociados a un envejecimiento normal, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, durante los 20 a los 30 años tenemos una importante etapa para desarrollo máximo en nuestra capacidad muscular, ¿no? Y con esto me refiero a fuerza, a toda la parte de la masa muscular. Aquí fíjense cómo la osteogénesis y miogénesis están en un estado predominante, ¿no? Y aquí nuestra hipogénesis debe estar en un estado basal. Por otra parte, a partir de los 30 hasta los 50 años, dependerá en hombres y en mujeres, tenemos una fase de mantenimiento, ¿no? Aquí es muy importante que nosotros mantengamos nuestra actividad física, tengamos estilos de vida saludable, porque aquí ya digamos, esta osteogénesis y miogénesis están en estado basal, ¿no? También la hipogénesis deberían estar en estado basal, y aquí tenemos por la parte de menopausia, ¿no? Y también en los hombres un poco más tardío, ¿no? Por la disminución en testosterona, tenemos ya una fase de declive. Es decir, generalmente aquí ya una miogénesis y osteogénesis están en declive, ¿no? Tenemos algo normal que es una pérdida en la calidad, función de la masa muscular, aunado a la cantidad, y entonces esto nos da más predisposición a tener algunos síndromes geriátricos como son sarcopenia, y si esto va afectando funcionalidad, entonces también fragilidad, ¿no? Que sabemos que pone al paciente en un estado de vulnerabilidad para desarrollar dependencia y muerte temprana. Y ven aquí, lamentablemente, ¿no? Tenemos una redistribución y un aumento de grasa muy importante, ¿no? Casi hasta 20-25% más con respecto a un adulto joven, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a hablar de un envejecimiento normal como un proceso de inflamación de bajo grado. Si ustedes ven aquí, ¿no? Podemos ver cómo hay una inflamación de bajo grado, que obviamente no se compara a una enfermedad crónica, ¿no? Pero a esto, si aparte le agregamos una disminución importante en la cantidad de masa muscular, se ha visto en los últimos años cómo la masa muscular tiene una importante función dentro de la señalización de varias citoquinas, sobre todo interleucina 6, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente nosotros tendríamos que prepararnos desde edades tempranas, ¿no? Para tratar de desarrollar nuestra máxima capacidad de la masa muscular, mantener esa actividad física con estilos de vida saludables, ¿no? Para entonces llegar a un envejecimiento saludable, exitoso y activo, que bueno, son varias de las teorías del envejecimiento que
quizá ya conocemos, ¿no? Pero de esa manera no es solo llegar, ¿no?, a esta edad sin realizar, o digamos, sin haber realizado algunas de de nuestros, digamos, actividades o estilos de vida saludables, ¿no? También es muy importante mencionarles que el envejecimiento, como sabemos, es un proceso moldeable, ¿no? E individual completamente. Depende mucho de la historia del individuo, depende mucho de nuestros estilos de vida, ¿no? Y tan es así que vean, por ejemplo, qué tan moldeable puede ser. Este es el caso, claro, extremo, pero de una persona que a la edad de 105 años, una persona francesa, que a la edad de 105 años corrió su último maratón, ¿no? Y es muy interesante ver esto porque incluso su entrenamiento lo realizó, lo empezó a los 50 años, ¿no? Y entonces, obviamente este es un caso extremo, pero qué tan moldeable podemos llevar a cabo el envejecimiento, ¿no? Entonces depende mucho de nuestras actividades, depende mucho de nuestros estilos de vida y todo lo que hayamos hecho en nuestra edad joven, ¿no? Para tratar, obviamente, de llegar a esta etapa lo más saludable y funcionales posible. Entonces vean la diferencia, por ejemplo, de una persona con un envejecimiento normal, ¿no? Una persona sedentaria de 74 años a una persona, por ejemplo, en el caso anterior, atleta de 70 años. Vean cómo incluso las circunferencias pueden ser las mismas, pero vean los cambios en la composición corporal. Vemos en una persona con sarcopenia, ¿no?, cómo hay un aumento en la grasa subcutánea, cómo hay disminución en estas fibras musculares y aparte hay infiltración de grasa y tejido conectivo a estas fibras musculares, las cuales se traducen en unas fibras de menor calidad, ¿no? Y esto, pues obviamente, se va traduciendo en diferentes, digamos, desenlaces en el aspecto de funcionalidad, ¿no? Entonces, vean, ya habíamos mencionado que la mayor ganancia de la masa muscular se alcanza a los 30 años y después va declinando gradualmente, ¿no? Entonces vean cómo incluso casi a la mitad en algo normal, o sea, es decir, si nosotros no hacemos ejercicio, no tenemos estilos de vida saludable, etcétera, pues incluso podemos llegar a perder más del 20% de nuestra masa muscular asociadas al envejecimiento, ¿no? Por lo tanto, esto nos lleva a hablar de sarcopenia. Sabemos que la sarcopenia, pues, es una condición médica compleja, ¿no?, caracterizada por la pérdida, no solo en la cantidad de la masa muscular, sino también en la calidad de esas fibras musculares y en la funcionalidad de esas fibras, ¿no?, de esa masa muscular. Entonces, conforme más vamos envejeciendo, ¿no?, de forma epidemiológica, se traduce en mayor prevalencia de este síndrome geriátrico. Y esto, ¿no?, esta infiltración de grasa y tejido conectivo a estas fibras musculares se traduce en menor capacidad para generar fuerza en el paciente. Y eso tiene impacto en la funcionalidad para realizar actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Por lo tanto, se puede asociar a dependencia, ¿no? Dependerá cuál es el índice o el indicador el que estamos utilizando. De acuerdo a las guías europeas para el estudio de la sarcopenia, mencionan que para poder diagnosticar sarcopenia, ¿no?, tendríamos que evaluar estos 3 ítems o aspectos, es decir, el bajo rendimiento físico o el performance, que nos habla de esa funcionalidad de la masa muscular, ¿no? Debilidad, que nos habla de la calidad de las fibras musculares, y por otra parte la cantidad, que hablamos de baja masa muscular. Entonces, para evaluar el performance podemos aplicar algunas pruebas o baterías de pruebas. Las más utilizadas y que ellos recomiendan en primer lugar es velocidad de la marcha, ¿no? Poner al paciente a recorrer 4 metros y si el paciente recorre menos de 0.8 metros, entonces hay bajo performance o rendimiento físico, o bien pararse de una silla 5 veces sin ayuda, ¿no? De esa manera también, si no tenemos todo el espacio en el consultorio o en el hospital, pues bueno, podríamos utilizarla. Para evaluar la calidad de las fibras musculares, el gold estándar pues sería hacer una biopsia muscular y ver cómo están esas fibras musculares, si hay grasa, si hay infiltración, etcétera. Entonces, esto no es práctico en el día a día. Por lo tanto, la fuerza de agarre, fuerza de prensión, medida por dinamometría, correlaciona muy bien a esta calidad de las fibras musculares, que dijimos que es justo la capacidad para generar fuerza. Entonces, de acuerdo a los criterios europeos, ¿no?, e internacionales, vemos que en hombres mayores de 60 años, si tienen menos de 27 kilogramos de fuerza de prensión, entonces hay debilidad muscular, y en mujeres menos de 16 kilogramos, más de 60 años, ¿no? Y pues para evaluar la baja masa muscular, sabemos que el gold estándar que tenemos para evaluar composición corporal es el DEXA, ¿no? Y de esta manera sabemos que también, a pesar de que es el gold estándar, a veces no es tan accesible, ¿no?
Es difícil contar en instituciones o en hospitales con un DEXA, más para investigación, pero si se cuenta, pues obviamente utilizarlo, ¿no? Y también la impedancia bioeléctrica, que con esto trabajamos, sobre todo lo que ellos recomiendan es trabajar con los datos en crudo, ¿no? De resistencia, reactancia, sobre todo en estos datos, para poder sacar el índice de masa muscular apendicular, ¿no? De esa manera también tenemos puntos de corte que podemos utilizar. Y es importante también en los pacientes adultos mayores, incluso en cualquier edad, diferenciar entre sarcopenia y dinapenia, ¿no? La dinapenia es esa pérdida de la fuerza muscular no asociada a la cantidad de la masa muscular. Entonces, muchos pacientes, incluso jóvenes, ¿no? Podemos tener quizá buena masa muscular, pero tener baja masa muscular. Y eso tiene que ver con la actividad física y con el entrenamiento que nosotros realicemos, ¿no? También tenemos, ¿no? Y es importante mencionar que tendríamos que extrapolar o tendríamos que hacer referencia a nuestra población. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la masa muscular apendicular, que son las que tenemos en extremidades, ¿no? Va a ser muy diferente y va en función de la altura, va a ser muy diferente si nos comparamos con los holandeses, ¿no? O que miden 1,90 a un hombre a lo mejor aquí en México que va a medir 1,70, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, la doctora Lilia Castillo y colaboradores realizaron este estudio con la doctora Wendy sobre valores de referencia para población mexicana, medida por dinamometría, por el dinamómetro Takei, y de varios grupos de edad. Entonces, se fijan, son mucho más bajos, sobre todo en mujeres, ¿no? Comparado con los referencias internacionales. Quizá en hombres, de hecho, son muy parecidos, ¿no? Pero en mujeres tenemos mucha diferencia. Entonces, la idea es que podamos hacer pues referencia y podamos basarnos en estos valores, ¿no? En estas tablas. Y vean lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué tan asociado o relacionado está la sarcopenia con dependencia? Dijimos que si afecta también la calidad de estas fibras musculares aunado al performance, pues nos va a dar alteraciones en la funcionalidad del paciente. Esto fue un estudio realizado en México con 68 personas adultas mayores, ¿no? Que acudían a una unidad de medicina familiar y entonces vean aquí. El 67%, para empezar, la prevalencia de sarcopenia, bueno, la frecuencia de sarcopenia fue mayor, de dependencia fue mayor en aquellos pacientes con sarcopenia, ¿no? 67% comparado con el 9% en pacientes sin sarcopenia. Entonces, realmente ya traducido a la fuerza de asociación, ¿no? Que es lo que nos interesa, podemos ver cómo los pacientes con sarcopenia, ¿no? La sarcopenia es un factor de riesgo para dependencia, ¿no? Y aquí podemos ver el odds ratio, con los intervalos de confianza, obviamente son amplios debido a al tamaño de muestra, pero aún así siendo estadísticamente significativos, ¿no? Por otro lado, y en este estudio con una muestra enorme de pacientes, ¿no? Más de 31,000 pacientes, estos fueron adultos mayores sanos, ¿no? Ambulatorios, y se dividió a los grupos en pacientes que tenían sarcopenia contra los que no tenían sarcopenia, ¿no? Entonces, aquí eran más de 50,000, ya juntando sarcopenia y sin sarcopenia, ¿no? Entonces, 19,700. Aquí me equivoqué con el número. Entonces, lo que podemos ver aquí aquí evaluaron dependencia con la escala o con el índice de Bartel, ¿no? Que nos clasifica desde dependencia leve, moderada y severa, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es que aquellos pacientes con sarcopenia tienen una frecuencia mucho mayor de dependencia, incluso desde leve a moderada y severa, comparado con los pacientes sin sarcopenia, y ahí podemos ver la diferencia en la P. Algo muy importante y que quiero aquí mencionar, vean cómo los pacientes, o sea, también puede estar asociado al estado nutricional. Podemos ver incluso implicaciones en el estado nutricional, como ustedes pueden ver acá, los cuales también fueron estadísticamente significativos, ¿no? Por otra parte, es importante mencionar que derivado de este proceso normal de envejecimiento, tenemos alteraciones en toda nuestra mecánica de deglución. Y con eso no nada más en la musculatura, ¿no? Sino también hay disminución, como sabemos, en la plasticidad cortical, cambios en la estructura ósea, hiposalivación, ¿no? Alteración en la olfacción y gusto, que esto no nos lleva a algo patológico, ¿no? Es algo normal asociado al envejecimiento que se le llama presbifagia. Pero si a esto, ¿no? Le agregamos algún evento agudo o le agregamos sarcopenia o algún síndrome geriátrico, entonces nos puede provocar alteraciones importantes en la deglución. Hay que recordar que lo que utilizamos para comer, bueno, que están coordinados por 5 pares craneales, pero
toda la mecánica de deglución se lleva a cabo por músculos, que es músculo estriado, músculo esquelético, ¿no? Y son 30 músculos, que son todos estos, ¿no? Los cuales llevan a cabo esta mecánica de deglución. Por lo tanto, un paciente sarcopénico, ¿no? Un paciente con sarcopenia, pues no siempre va a deglutir correctamente, ¿no? Y a veces por más que nosotros pongamos un tratamiento, ¿no? O una dieta perfectamente calculada con 2000 calorías, con tanta proteína y demás, pues no es que el paciente no quiera comer más, es que a veces no puede comer más y es importante que volteemos a ver a estos pacientes con sarcopenia, ver si están deglutiendo correctamente, ¿no? Entonces, esto nos lleva a hablar de disfagia sarcopénica, que en los últimos años ha tenido mucho más auge para voltear a ver desde el punto de vista clínico y de investigación, ¿no? Que es una entidad que existe en varios escenarios clínicos. Y pues esta pérdida de la masa muscular nos lleva a alteraciones en los músculos deglutorios, ¿no? Y como sabemos, la disfagia, pues es una alteración o imposibilidad que tiene la persona para deglutir alimentos ya sea sólidos o líquidos o ambos. Y eso pues va a exacerbar la sarcopenia, ¿no? Más pérdida de masa muscular, se puede agregar pérdida de peso y nos puede agregar peores desenlaces clínicos u otros síndromes geriátricos como es fragilidad, ¿no? Justo en este sentido, vean los pacientes geriátricos, ¿no? Que tienen alteraciones en la deglución, pues podría, por una parte, si se altera la eficacia, es decir, esta mecánica de deglución de los músculos, ¿no? Puede darnos desnutrición o deshidratación, o ambos, ¿no? Y aunado a si se altera la seguridad, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué un paciente con sarcopenia, si no tiene algo neurológico, ¿no? ¿Por qué podría alterarse la seguridad? Es decir, que pase pequeñas partes del alimento hacia vía aérea, ¿no? Como sabemos, la epiglotis desciende para proteger vía aérea cuando nosotros deglutimos, pero ese descenso de la epiglotis tiene o debe darse por la propulsión del bolo, la fuerza de eyección que hace la lengua. Es decir, si la lengua, que es otro músculo, no tiene una fuerza de eyección importante, entonces no hay una señalización correcta para que la epiglotis descienda. Y por eso podemos encontrar cómo en pacientes con sarcopenia que no tienen alteraciones neurológicas, puede también estar alterado la seguridad, que eso nos da en el 50% de los casos neumonía por aspiración. Entonces, el conjunto de todas estas alteraciones nos pueden dar, sin duda alguna, exacerbar la sarcopenia e incluso dar síndrome de fragilidad, es decir, un paciente más que presenta dependencia, que es vulnerable, ¿no? Que está inmunosuprimido y que hay un aumento en la mortalidad de forma significativa, ¿sí? Y nada más aquí mostrando, este es un estudio muy interesante realizado en una unidad de cuidados agudos geriátricos en España y fue una corte con seguimiento un año. Aquí lo único que quiero mostrar en estas curvas de sobrevida de Kaplan y Meyer es cómo la disfagia es un factor de riesgo a mortalidad, ¿no? Aquellos pacientes con disfagia tienen hasta 68% más probabilidad de muerte al año de egreso comparado con aquellos pacientes con una mecánica de la deglución segura y eficaz, ¿no? Aunado a eso, pues se desnutren más. Y aunado a eso, tienen 2 días más de hospitalización comparado, ¿no? Con aquellos pacientes sin alteración de la deglución. Y debido a esto y todas estas implicaciones que tienen en los pacientes adultos mayores, en el 2016 la Sociedad Europea de Trastornos de la Deglución, en conjunto con la Unión Europea de Medicina Geriátrica, nombran a la disfagia orofaringia como un síndrome geriátrico. Entonces, la disfagia se suma a otros síndromes geriátricos que ya conocemos como sarcopenia, caquexia, inmovilidad, inestabilidad, incontinencia, deterioro intelectual, etcétera, ¿no? Y esto es debido a su alta prevalencia en los adultos mayores y que es una condición multifactorial y que tiene entonces que tener un equipo multidisciplinario para poder tratar, así como los otros síndromes geriátricos, ¿no? Entonces, realmente, pues, se resalta la importancia que tiene en las personas adultos mayores y que incluso tiene peores desenlaces clínicos que una persona adulto mayor con diabetes o es muy comparable, ¿no? A otras enfermedades crónicas no transmisibles debido a lo que ya mencionamos anteriormente. Bueno, derivado de esto, realizamos un estudio sobre la prevalencia y asociación que hay de varios síndromes geriátricos en adultos mayores institucionalizados en la Ciudad de México, ¿no? Fue una casa de residencia para adultos bastante grande, ¿no? Y pudimos evaluar 81 adultos mayores, ¿no? En el equipo estuvo la maestra Aniela, ¿no? Nutrióloga, la doctora Diana, que es geriatra, la doctora Lilia Castillo y la doctora Aurora Serralde. Y lo que evaluamos fue a través de, para evaluar la mecánica de deglución,
pues se le realizó una prueba clínica de volumen viscosidad, ¿no? Para evaluar eficacia y seguridad, y se les hizo impedancia eléctrica vectorial a través de un RJL aunado a la medición de la fuerza, y se les hizo índice de Bartel para evaluar la capacidad física del paciente, si eran dependientes o no. ¿No? Entonces, recientemente lo publicamos, no tendrá más de un mes que se publicó, y lo que quiero mostrarles aquí en esta muestra, ¿no? Vean cómo los pacientes con disfagia, los dividimos en pacientes con y sin disfagia para ver cuáles eran los factores de riesgo o los factores asociados a disfagia, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo los pacientes que no tienen disfagia, ¿no? Tienen una mejor funcionalidad, ¿no? Comparado con aquellos pacientes, los pacientes con disfagia tienen peor funcionalidad, tienen más prevalencia de dependencia comparado con aquellos pacientes sin disfagia, ¿no? De igual manera, vean también, en este caso, algunos indicadores de la composición corporal, sobre todo el ángulo de fase, que fue significativo y diferente. Vean cómo aquellos pacientes sin disfagia tienen un ángulo de fase mayor. Sabemos que el ángulo de fase es un indicador que nos habla de integridad celular, ¿no? Entonces, pacientes que estén bien nutridos, pacientes que tengan buena masa muscular, generalmente nos dan ángulos de fase más altos, ¿no? Y esto es un indicador pronóstico importante. De igual manera, pues vean cómo la fuerza muscular también fue mucho menor en aquellos pacientes con disfagia, ¿no? Y siendo estadísticamente significativos. Entonces, tomando estas diferencias que se encontraron en el estado basal, ¿no? De estas características tanto antropométricas, de composición corporal, y agregándose también esta dependencia, pues realizamos un análisis bivariado, multivariado, ajustando por sexo, perdón. Y entonces lo que vemos aquí es cómo aquellos pacientes con dependencia, ¿no? Ya en el modelo multivariado, tienen un odds ratio mucho mayor para disfagia. Es decir, aquellos pacientes con dependencia tienen hasta 10.4 veces más riesgo de presencia de alteraciones en la devolución comparado con aquellos pacientes con buena funcionalidad, ¿no? De igual manera, aquellos pacientes con sarcopenia tienen hasta 8.3 veces más riesgo de presentar alteraciones en la deglución, ¿no? Comparado con aquellos pacientes sin alteraciones. Y vemos ahí los intervalos de confianza de igual manera amplios por el tamaño de muestra, ¿no? Y de igual manera, algo importante que vimos es que un ángulo de fase, ¿no? Se asocia, menor a 3.5, se asocia con la presencia de disfagia orofaringea, ¿no? Que esto también es interesante porque si nosotros impactamos entonces en algunas intervenciones como para aumentar masa muscular desde la ingesta hasta ejercicio, pues entonces impactamos también en el ángulo de fase, ¿no? Y como sabemos, el ángulo de fase se asocia a mayor supervivencia, ¿no? Se habla de integridad o envejecimiento celular. Y algo también interesante es esta triada que tenemos, ¿no? O sea, hay pacientes que tienen disfagia, que tienen dependencia y que tienen sarcopenia. Y es ahí donde esos pacientes muy probablemente sean también frágiles, ¿no? Así como lo vemos quizá en esta imagen, ¿no? Que tienen mayor riesgo de caídas, que incluso por la función cognitiva puede estar también alterado. Y entonces son esos pacientes en los que tendríamos también, aunado a los pacientes con disfagia, dependencia de sarcopenia, esos pacientes que tenemos que intensificar la terapia médica y nutricional para poder prevenir desenlaces clínicos poco favorables, ¿no? Como es muerte temprana. De igual manera, este es otro estudio recientemente publicado, y aquí fueron pacientes hospitalizados, ¿no? Pero lo que quiero aquí mostrarles es conforme más, hay más severidad de las alteraciones en la deglución, de la disfagia, por ejemplo, esos pacientes que tienen una disfagia severa y que se alimentan por algún acceso enteral, pues entonces tienen mucho menos ángulo de fase, mucho menos fuerza muscular y sin duda alguna peores desenlaces clínicos. Entonces, si esto obviamente ya lo estratificamos de acuerdo a la severidad, pues sin duda alguna nos da muchas más alteraciones en composición corporal y funcionalidad, ¿no? Entonces, tan es así que altera, pues son pacientes que necesitan de asistencia para alimentarse, para vestirse, para bañarse, para trasladarse, etcétera, ¿no? Que es justo lo que nos evalúa los ítems en un índice de Bartel o índice de Katz. Entonces, la disfagia orofaringea tiene muchos desenlaces clínicos
importantes en los adultos mayores, ¿no? Nos puede dar a fragilidad o mayor riesgo a fragilidad, ¿no? A hospitalizaciones por neumonía por aspiración, ¿no? Que un paciente que ingresa con neumonía por aspiración tiene una mortalidad tan alta del 50%. Entonces, es salir o no salir, ¿no? En un 50% y como sabemos, eso ya es un mal pronóstico dentro del ingreso del paciente adulto mayor, ¿no? Y esto eleva los costos, ¿no? No solamente para la institución, sino para el paciente, ¿no? Recordemos, si el paciente necesita, y esto siempre les pregunto, ¿cuánto nos cuesta o cuánto le cuesta al paciente un día en la terapia intensiva, ¿no? Solamente por pisar, ¿sí? Y entre 60,000, 100,000 pesos, y a eso agréguenle todo lo que necesita. Si nosotros como nutriólogos clínicos podemos prevenir o podemos hacer que el paciente tenga 1 o 2 días menos de hospitalización, créanme que nuestro trabajo como médicos y nutriólogos está siendo bien realizado, ¿no? Por otra parte, pues obviamente el aumentar la proteína, ¿no? Que no es fines de esta plática, pero el aumentar la proteína de acuerdo a lo que nos marcan las guías europeas, ¿no? ProTage e incluso las guías ESPEN recientemente publicadas en el 2019 para pacientes adultos mayores, nos mencionan que pacientes adultos mayores que tengan alguna condición crónica, ¿no? O enfermedad aguda, tendrían que consumir desde 1.2 hasta 1.5 o más, dependerá si está en terapia intensiva, llegando a 2 gramos, ¿no? Y como sabemos, pues no nada más el consumo de proteínas se traduce en más masa muscular o más fuerza muscular, ¿no? Aunado a esto, la intervención con ejercicio en pacientes ambulatorios, sobre todo ejercicio de resistencia, o bien rehabilitación si estamos hablando, o fisioterapia si estamos hablando en un paciente hospitalizado, pues se traduce en menor probabilidad a desarrollar otros síndromes geriátricos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues hay algunos mensajes importantes que me gustaría que nos lleváramos a casa. Primero, la sarcopenia, dependencia y las alteraciones en la deglución se encuentran fuertemente asociadas en los adultos mayores y es necesario entonces que en las personas adultas mayores que presentan sarcopenia o que tienen desnutrición o ambas, ¿no? Evaluemos la mecánica de deglución antes de prescribir una alimentación vía oral. Y si es así, tendríamos que modificar consistencia o ver cuál va a ser la intervención o en algunos casos incluso colocar una sonda de alimentación a corto o largo plazo, ¿no? El diagnóstico oportuno de la sarcopenia y disfagia pues nos va a permitir realizar intervenciones médicas y nutricionales oportunas, ¿no? Con la finalidad de evitar estos desenlaces que mencionamos anteriormente. Bien, con esto termino esta charla. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi contacto para cualquier duda o comentario. No sé si ahorita haya, Edwin, alguna duda o comentario con respecto al tema. Hola, doctor, muchísimas gracias. Fabuloso tema, definitivamente, pero pues no se va porque se queda con nosotros acompañándonos en la siguiente conferencia. Entonces, perdí un poquito el tiempo para que se puedan generar esas preguntas. Definitivamente, pues todos en Facebook comentando y agradeciendo. Es un tema bastante interesante. Nos preguntan aquí cuestiones de la parte de proteínas, pero bueno, como usted comentó, doctor, no es el objetivo de la conferencia. Entonces, dando pie a la realización de alguna otra pregunta, si usted está de acuerdo, pasamos a la siguiente conferencia, la cual es disfagia post-intubación en pacientes con COVID-19. Doctor, muchísimas gracias. Esto fue un gran honor contar con un 2x1 de toda su experiencia. Sí, déjenme compartir pantalla. Muchas gracias por la presentación e invitación. Vamos. Aquí estamos. Pues bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de escenario clínico para hablar también de disfagia y de un tema que en la actualidad pues seguimos obviamente en la lucha contra esta pandemia y sin duda en México pues seguimos teniendo pacientes hospitalizados por COVID-19, como sabrán muchos de ellos no vacunados, ¿no? Con solamente una dosis o incluso vacunados derivado de todas estas pues mutaciones que ha tenido el virus, ¿no? Entonces, pues bueno, derivado de esto también, desde el año pasado, ¿no? Nos interesaba evaluar la prevalencia, ¿no? Y todas las implicaciones que tenía el COVID-19 y sobre todo los pacientes intubados sobre las alteraciones en la deglución, ¿no? Derivado, obviamente, de, si ustedes recordarán, ese
pues ese pico tan alto, ¿no?, que habíamos tenido el año pasado y que pues podríamos impactar o cómo podríamos impactar en nuestros pacientes para la rehabilitación, ¿no? Y obviamente a los sobrevivientes, cómo poderlos reinsertar a la sociedad, a su vida normal, para que pudieran obviamente deglutir correctamente. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a evaluar, ¿no? La relación entre COVID y disfagia, la epidemiología actual de la disfagia en el paciente post-extubado y algunas recomendaciones de métodos de diagnóstico y el tratamiento médico-nutricional, ¿sí? Bien, sabemos que no todos los pacientes con COVID-19 desarrollan síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Pero algo importante es que de todos los casos, ¿no?, solo alrededor del 5% son críticos, ¿no? Pero sabemos que es una pandemia, pues esto se traduce en una sobrecarga, ¿no?, de pacientes críticos que ingresan a la UCI y que requieren ventilación mecánica, ¿no? Entonces, vean, de los casos críticos, del 43 al 69% han requerido o requieren ventilación mecánica asistida. Y entonces, en otra población, ¿no?, de pacientes críticos, se ha visto cómo, sobre todo en pacientes intubados por quemaduras, ¿no?, en pacientes politraumatizados, etcétera, se ha visto que la ventilación mecánica asistida, ¿no?, se asocia a alteraciones en la deglución, tanto por el traumatismo que es propio del procedimiento y aunado al número de veces que se ha intentado la intubación, ¿no? Entonces, aquí nada más quiero mencionarles, es un artículo de verdad muy interesante publicado en PLOS ONE de todos los aspectos epidemiológicos en el Instituto Nacional de Nutrición. Esto fue en 800 pacientes ingresados el año pasado al instituto y aquí, como sabemos, vean, lo único justo para esta plática, quiero mostrarles cómo los pacientes con obesidad y los pacientes con diabetes, ¿no?, tienen desde 47 a 62% más probabilidad de peores desenlaces clínicos, ¿no? Y por esto necesitar entonces una ventilación mecánica asistida. Si a esto le agregamos que gran parte de nuestros pacientes con obesidad tienen obesidad sarcopénica, entonces podríamos entender estos desenlaces y, claro, sin duda alguna, todas las alteraciones en la funcionalidad que presentan estos pacientes, ¿no? Y de igual manera, no solamente con obesidad, aparte los hombres con obesidad tienen peores desenlaces clínicos que las mujeres, ¿no? Entonces, y esto, como ya sabemos, algunas otras teorías e hipótesis relacionadas obviamente a la predilección que tiene este virus por la parte androgénica, ¿no? Entonces, pues vean aquí, digo, no me voy a detener mucho, pero ustedes pueden ver los odds ratio con los intervalos de confianza siendo estadísticamente significativos. Entonces, pues el paciente crítico por COVID-19 sabemos que tiene gran pérdida de peso corporal, hay disminución en la funcionalidad, ¿no? Esto se traduce en las actividades básicas de la vida diaria. Nos ha tocado ver, y creo que todos lo hemos visto, aquellos pacientes que salen de la terapia, que logran sobrevivir a la terapia, ¿no?, que salen así intubados, pero que salen extubados, ¿no?, pero que salen en silla de ruedas, sin poder levantar brazos, ¿no?, incluso sin sostén cefálico, etcétera. Entonces, pues hay debilidad muscular, también puede estar asociado el delirium que pueden tener por síndrome de abstinencia por benzodiazepinas, ¿no?, que se utiliza dentro de la intubación, o incluso delirium por internamiento, ¿no? Y disfagia. Entonces, de esa manera, pues es importante evaluar sobre todo el aspecto de funcionalidad en los pacientes sobrevivientes. Como sabemos, la deglución y lo hemos mencionado, es un acto perfectamente coordinado entre 5 pares craneales y 30 músculos deglutorios, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos tomar incluso un trago de agua, pues se necesita una coordinación perfecta, ¿no? Una integridad neurológica y una buena mecánica de todos estos músculos deglutorios, ¿no? Para que nosotros podamos tomar tan solo un sorbo de agua, ¿no? Incluso el agua es una viscosidad que requiere de mucha coordinación, ¿no? Entonces, a veces nosotros lo hacemos inconsciente, ¿no? Pero realmente nuestro cerebro y esos pares craneales están haciendo todo este proceso, ¿no? Ya lo mencionamos, usamos músculos deglutorios para músculos esqueléticos, ¿no?, para llevar a cabo esta mecánica. Y esto es muy interesante porque vean cómo, de acuerdo a la condición del paciente, se altera en alguna parte del proceso de la deglución. Vean, por ejemplo, un paciente con un evento vascular cerebral o un traumatismo craneoencefálico, delirium, afecta directamente la corteza cerebral y el sistema nervioso central, donde se lleva a cabo este control
para el mecanismo de la deglución. Pero vean, por ejemplo, un trauma por procedimientos no solamente se afecta a la musculatura, sino que también hay afectación hacia los pares craneales, ¿no? Que llevan a cabo toda esta parte efectora para los músculos de deglución. Y vean, por ejemplo, una polineuropatía del paciente crítico, ¿no? Que es algo también común encontrar en los pacientes sobrevivientes de la terapia, pues bueno. Y si nosotros hablamos de una debilidad muscular por internamiento, pues, pero imagínense si nosotros tenemos una intubación, ¿no? Una extubación y aparte tiene polineuropatía y aparte perdió masa muscular, pues vemos cómo se afecta toda la mecánica de deglución de forma importante, ¿no? En otra población, sobre todo en población, como les digo, en terapias de intensiva para pacientes quemados y politraumatizados, ¿no? En otros países, han documentado una incidencia de disfagia post-extubación del 30 al 62%, ¿no? Se ha asociado a la duración de los días de ventilación mecánica, la edad del paciente, ¿no? Y al número de intentos, ¿no? Que han tenido para lograr la intubación. Y obviamente se ha visto que los pacientes con obesidad pues tienen más número de intentos, ¿no? Derivado a esto. Bueno, como sabemos, pues estas alteraciones de la deglución nos dan mayor riesgo o probabilidad para desarrollo de neumonías por aspiración. Si no lo identificamos, ¿no? Y ustedes sabrán que al momento de la extubación, el paciente está consciente, lo pasan, ya sea que lo dejen en terapia, pues en este caso lo pasan a piso, ¿no? Porque en el caso de esta pandemia, pues había pacientes en espera, ¿no? Para una cama en terapia, entonces lo pasan a piso, está reactivo, y ¿qué es lo primero que nosotros prescribimos o que incluso los médicos prescriben? Pues dieta líquida, ¿no? Dieta líquida o líquidos claros, y entonces, como sabemos, y ya lo mencionamos anteriormente, los líquidos, ¿no? Es una viscosidad que requiere mucha coordinación e integridad neurológica. Entonces, el paciente consume líquidos, ¿no? Si no evaluamos la deglución, puede estar aspirando o microaspirando o aspirando de forma franca, y entonces dar alteraciones o dar complicaciones respiratorias, como una neumonía por aspiración, y ya vimos, obviamente, toda esta parte. Nosotros esperamos, y siempre que les pregunto, bueno, ¿cómo detectan, no? ¿Cómo sospechamos en un paciente que tiene disfagia? Bueno, tose, ¿no? Si tose, entonces ahí ya no, y si no tose, pues bueno, puede consumir alimento, ¿no? Recuerden que el reflejo tusígeno es un reflejo de protección de vía aérea, pero es un reflejo que está presente en pacientes con integridad neurológica. Un paciente como estos, un paciente con alguna alteración neurológica, puede estar aspirando y no hay un reflejo tusígeno. Entonces, en el 50% de los casos no lo vamos a tener, ¿sí? Por lo tanto, sí hay que evaluarlos clínicamente o incluso instrumentalmente, ¿sí? Eso nos lleva a hablar, pues, cómo diagnosticar la disfagia en pacientes posextubados. El año pasado, en abril de 2020, el doctor Clavé y colaboradores en el Hospital de Mataró, en Barcelona, realizaron todo pues digamos, un documento, ¿no? Sobre las recomendaciones para la evaluación y el diagnóstico de pacientes con disfagia, de pacientes post-extubados, ¿no? Entonces, ellos mencionaban, pues primero es evaluar el estado del paciente, observar, ¿no? Para ver si incluso puede responder órdenes sencillas y poder evaluarla. Otra, utilizar equipo de protección personal, protégete porque hay una exposición a aerosoles muy importantes, ¿no? Cuando nosotros evaluamos la deglución. Y la otra es evaluar, ¿no? Obviamente, pero siempre con el equipo de protección. Entonces, sabemos que puede existir alteración en el estado de conciencia en las primeras 24 o 48 horas post-extubación, y es importante que si no responde a órdenes simples, ¿no? Pues entonces no le quiten la sonda nasogástrica, porque probablemente ese día, 2, 3 días que se dejen ayuno es obviamente muy relevante para el paciente. Entonces la idea es que, aunque sean esos 2 días, todavía dejar la sonda nasogástrica para alimentación, en lo que podemos evaluar y ver si está bien. Entonces, uno de los protocolos que incluso fue hecho, bueno, se ha aplicado más a pacientes en la terapia intensiva, es el protocolo de Yale. Entonces, lo primero aquí es ver el estado de conciencia del paciente, ¿no? Hacerle preguntas tan sencillas como cuál es su nombre, él sabe dónde está ahorita, qué año es, ¿no? Y si puede seguir órdenes sencillas, es decir, puede abrir su boca, saque su lengua, pase saliva, ¿no? Si nosotros vemos que no está ubicado en
tiempo, espacio y persona, y que tampoco puede ni siquiera abrir la boca o sacar la lengua, pues no va a ser un paciente candidato a evaluar, obviamente, o darle algún bolo de alimento, ¿no? Pero si nosotros vemos que es candidato, entonces ellos mencionan que en este en este protocolo, dar 3 onzas de agua, ¿no? Lo equivalente a 9 mililitros, ya sea con jeringa o tomado, y evaluar, ¿no? Si hay alteraciones, incluso hasta 1 minuto después de haberlo consumido, si hay tos, ¿no? Si lo puede consumir de manera continua, digamos, sin varios intentos, etcétera. Entonces, de esa manera podríamos saber si o no. Y esto se hace sobre todo al momento de la extubación, se hace más en terapia intensiva y incluso los intensivistas lo realizan, ¿no? De forma protocolizada. Ya una vez que se detecta que el paciente tiene sospecha de disfagia o ya tiene alteraciones en la deglución, pues lo que nosotros realizamos con base también a las recomendaciones del Hospital de Mataró, que tienen, ahí es digamos, el laboratorio, ¿no? Y el centro de alteraciones en la deglución más importante, diría yo, de Europa, ¿no? Entonces, tratamos de extrapolar algunas de las recomendaciones y aplicarlo en un protocolo, ¿no? Entonces, en este caso, evaluábamos la deglución si el paciente está alerta, está reactivo por al menos 15 minutos, no es capaz de seguir órdenes sencillas y el paciente se encuentra con una saturación de oxígeno estable, ¿no? Entonces, si es así, pues procedemos a evaluar la mecánica de deglución, ¿no? Realizamos una prueba clínica de volumen viscosidad, versión corta, ¿no? La cual tiene una sensibilidad del 94% para el diagnóstico de disfagia y una especificidad del 88%, con un valor de capa de 0.63. Entonces, de esa manera se le daba al paciente 10 mililitros de viscosidad néctar, ¿no? Evaluado entre 250 y 300 milipascales, líquido completamente, ¿no? Y una viscosidad pudding que sería como papilla, más de 800 centipodas o milipascales, ¿no? Y entonces, vean, en cuanto a las alteraciones de la seguridad, pues se evaluaba si había voz húmeda o disfonía, si había tos con alguna consistencia, si había desaturación de oxígeno, que esto también, a diferencia de otras pruebas, nos permite evaluar la seguridad de la mecánica de deglución, ¿no? Si nosotros detectamos una disminución en la saturación de más de 3 puntos, entonces ese paciente está aspirando a esa consistencia, ¿no? Y alteraciones en la eficacia, por ejemplo, si hay sello labial correcto, o si hay cialorrea, si hay residuos orales o faringios, y de esa manera, aparte de diagnóstico, y si hay alteraciones de la deglución, nos permite saber cómo podemos alimentar al paciente, ¿no? Y hay algunos estudios radiológicos, como es trago de bario modificado, fibroendoscopía o videofluoroscopía, los cuales son el gold standard, ¿no? En el caso, por ejemplo, del instituto, no contamos con, o no se contaba con una videofluoroscopía, porque aparte del equipo, que hay que contarlo, se requiere obviamente de personal capacitado y que especializado en el área, ¿no? Que nos permite evaluar justo esto. Vean aquí cómo está tráquea, ¿no? Y atrás tenemos el esófago. Entonces, pues obviamente este paciente, ¿no? No se podría alimentar por vía oral. Pero de igual manera el trago de bario modificado, que si bien no es una radiografía como tal, o sea, hay proyecciones cada ciertos segundos que te permiten evaluar la mecánica. Entonces, realmente se puede utilizar también como un estudio radiológico diagnóstico estándar, ¿no? Entonces, este es el que sí se cuenta en el instituto. Aquí es un ejemplo, vean, bueno, primero los pulmones, ¿no? De este paciente. Y vean, aquí se les da primero líquido, variatado, ¿no? Aquí vemos cómo hay varios intentos para el paciente para deglutir, entonces alteración en eficacia. Una vez que logra pasar el bolo sin fuerza de eyección importante, ¿no? Vean todos esos intentos, ¿no? Entonces ahí vemos y vean cómo hay un acúmulo de material de contraste a nivel de valéculas y recesos piriformes, que puede condicionar a penetración a cuerdas bucales y después aspiración, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una retención ahí o aclaramos garganta, ya sea con tos o aclaramos. Vean aquí cómo se le tiene que pedir al paciente, bueno, no vean, pero se le pide al paciente que tosa lo más fuerte posible, ¿no? Para, obviamente, limpiar o aclarar garganta, ¿no? Entonces, por eso es una prueba, tanto la prueba clínica y en este caso, sin duda alguna, que se tiene que utilizar equipo de protección personal, ¿no? Y siempre le pedimos al paciente que tosa lo más fuerte posible para pasar de una consistencia a otra y que no haya, pues, alteraciones en la prueba, ¿no? Bien, entonces se le da líquido variatado, se le da consistencia
pudding y sólida completamente, ¿no? Para poder evaluar toda esta mecánica. Bien. Entonces, derivado de esto, realizamos el año pasado un protocolo de disfagia, ¿no? En pacientes con COVID-19. Esto fue un estudio multicéntrico entre el Instituto Nacional de Nutrición y el INER. Y se evaluó la incidencia de disfagia en pacientes post-extubados por COVID-19, aunado a evaluar también la composición corporal por bioimpedancia eléctrica a través de InBody S10, ¿no? Entonces, de igual manera, al momento de la extubación, en las primeras 24 a 48 horas que estuviera reactivo el paciente, se les hizo esta prueba clínica de volumen viscosidad, aunado a la evaluación de la composición corporal segmental con el equipo de InBody S10, ¿no? Este protocolo se publicó también hace un par de meses, 3 meses, en la revista de Aspen, en Nutrition Clinical Practice, y se evaluaron un total de 112 pacientes post-extubación, ¿no? Y la edad media fue de 54 años, ven ahí la desviación estándar. La incidencia de disfagia post-extubación fue de 41%. Ahorita vamos a ver los dos, hasta ahorita hay este artículo publicado y otro en España, que es del doctor Clavé, donde ellos encontraron una incidencia post-extubación de 54%, ¿no? Y algo muy importante es que se siguieron a los pacientes hasta la alta hospitalaria, ¿no? Desde la alta de terapia intensiva hasta la alta hospitalaria. Y lo más importante es que el 69% de los pacientes a la alta hospitalaria, de los pacientes que tenían disfagia, continuaron con alteraciones de la deglución, ¿no? Algunos, incluso los más jóvenes, los que tenían mejor masa muscular, etcétera, pues podían recuperar incluso en cuestión de días antes del egreso, pues completamente la mecánica de deglución y podían irse comiendo, ¿no? Todo tipo de consistencias, pero otros no, algunos otros o salían con una gastrostomía, con una sonda de alimentación, ¿no? Nasogástrica o incluso con modificación en la consistencia, ¿no? Entonces, esos pacientes son los que tenemos, claro, que ir rehabilitando y como ustedes saben y está bien documentado, los pacientes que están en rehabilitación, ese escenario clínico son donde más se desnutre, ¿no? Precisamente porque no los tomamos en cuenta, porque no damos la cantidad suficiente de proteína, etcétera, ¿no? De igual manera, bueno, aquí en esta curva de Kaplan y Meyer se puede ver cómo el ángulo de fase menor a 4.8, ¿no? Es un indicador pronóstico para recuperación de la vía oral. Es decir, aquellos pacientes que tienen un ángulo de fase bajo, menor a 4.8, tienen menos probabilidad de recuperar la deglución a la alta hospitalaria, ¿no? Entonces, esto otra vez nos habla de integridad celular. Y en esta otra tabla, vemos aquí un análisis bivariado multivariado, nos vamos a ir al multivariado que está ajustado por sexo y edad, entonces podemos ver cómo el ángulo de fase menor a 4.8 es un factor pronóstico, es decir, hasta 11.2 veces más probabilidad de que no recuperen la mecánica de deglución antes del egreso. De igual manera, la sobrehidratación que tiene que ver, obviamente, sin duda alguna, con toda esta alteración de la integridad celular y pérdida de proteínas, tanto musculares como en celular, ¿no? Derivado de eso, no les voy a poner todo el video, pero sí me interesaría que esto lo pueden incluso consultar y descargar de la página de Educación para la Salud del Instituto, ¿no? Se le explicaba, pues, a los pacientes cómo poder usar los espesantes para lograr, obviamente, todas las consistencias, ¿no? Aunado a la rehabilitación. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esto con el paciente en consulta o lo capacitemos, que vea cómo se agrega, que obviamente no tarda algunos segundos en hidratarse estos almidones, ¿no? Y cómo es la consistencia que va a tomar sus líquidos o que va a tener incluso los alimentos sólidos. Esto es importante, ¿no? No solamente recetar el espesante y decirle, bueno, agregue tanto, sino vea la consistencia que debe tener, vea cómo debe caer la cuchara. Esto es lo que debe, si usted toma un jugo, si toma café, si toma algún líquido, esto es como debe tener la consistencia, claro, en función de la gravedad
de la disfagia, ¿no? Y sin duda alguna, la otra parte, pues es la parte de rehabilitación. También dura bastantes minutos. Lo único que quiero aquí mostrarles, pues son técnicas importantes incluso de la postura del paciente, ¿no? Y hacemos cómo limpiar la limpieza, boca, etcétera. O sea, todo esto que es sumamente importante. Él justo es un paciente que mejillas, salió de la terapia dientes, y que encías, fue un paladar caso de éxito, ¿no? y lengua. Y En de la lengua es importante gastrostomía generar pasar un a raspado vía oral, hacia afuera que aceptó obviamente pues de participar esta forma. en el video. Evitar distractores o hablar durante la ingesta de alimentos. Evitar el uso de popotes para la ingesta de líquidos. Los tragos deben ser directo de vaso, taza, para que no queden residuos en la boca. ¿No? Esto que es muy importante, siempre les decimos. La maniobra de flexión cervical. Varias maniobras de deglución, ¿no? Desde deglución forzada, supraforzada y sobre todo cómo comer. Generalmente nosotros hacemos que el paciente haga esto y abrimos vía aérea, entonces una posición correcta para que el paciente pueda tener, como ustedes ven ahí, hacer la deglución y entonces tener menor riesgo, ¿va? Bien. Este es el otro estudio que está publicado de España, una corte más grande de pacientes en el Hospital de Mataró, por el doctor Clave y colaboradores. Vean, ellos tuvieron una prevalencia promedio, ¿no? De 54 de 52%, ¿no? De disfagia, y algo importante es que ahí vieron cómo hubo diferencias también estadísticamente significativas en los días de estancia hospitalaria, ¿no? Bien, entonces justo algunas de las recomendaciones que podemos dar en la práctica clínica, pues es esto, ¿no? Aumentar la viscosidad de los líquidos, ya que se traduce en menor riesgo de aspiraciones traqueobraquiales. Y pues entonces es decirle al paciente que en función de la gravedad de la disfagia tenga que aumentar la viscosidad, ¿no? O modificar la consistencia de los sólidos, ¿no? Para eso utilizamos las guías, bueno, en el 2017, las guías ITSI, ¿no? La iniciativa sobre descriptores de disfagia, trataron o han tratado a nivel mundial de tener estos descriptores de disfagia, que son 7 niveles para consistencias y viscosidad, ¿no? Son estos niveles, por ejemplo, en alimentos sólidos, ¿no? Todos nosotros consumimos sólidos de manera regular, ¿no? Tanto secos, fritos, suaves, no suaves, etcétera, ¿no? Pero vean cómo en función de los síntomas y de los signos del paciente, pues entonces vamos a ir modificando desde suave, picados finos o sólidos completamente en puré o líquidos, ¿no? De igual manera en los líquidos desde thin, que sería agua, ¿no? Hasta vean cómo lo tendríamos que ir espesando conforme el paciente tiene la severidad de la disfagia, ¿no? Está quizá algo néctar, miel o incluso espeso o completamente espeso, que aquí converge también en los alimentos sólidos, ¿no? Estos son también algunas recomendaciones de las consistencias adecuadas. Recuerden que los pacientes no manejan correctamente la combinación de alimentos sólidos con líquidos, ¿no? Por ejemplo, sopas aguadas o cereal con leche que tiene líquido y sólido. Todo debería ir en una sola consistencia o separar líquidos y sólidos para manejarlo correctamente, ¿no? También es algo muy importante que no sean secos o que nos deje arenilla, que eso pueda provocar algún riesgo de aspiraciones, ¿no? También ha sido pues toda una línea de investigación en el instituto y como parte de mi maestría y doctorado, fue una línea de investigación. También tratar de modificar, ¿no? O sea, no hacer estas dietas en papillas que todos conocemos de forma hospitalaria, donde se combina todo, ¿no? O sea, el pollo con el arroz, con las verduras y demás, ¿no? Sino tratar de respetar colores, texturas, así como lo hacemos nosotros. Si nosotros comemos unos chilaquiles, pues vamos saboreando cada uno. Si nosotros comemos un guisado con verduras, pues vamos también. Entonces, vean, estos son, por ejemplo, tacos al pastor, donde el paciente, o sea, se respeta obviamente sabores, colores, pero el paciente lo va cuchareando, ¿no? Y la otra parte es la rehabilitación, ¿no? Que sin duda alguna no la damos nosotros, ¿no? Hay médicos especialistas, foniatras y fisioterapeutas especialistas también en la deglución. El que vimos en el video es el fisioterapeuta Eduardo Nava, que se ha especializado y que nos ha ayudado en gran manera, aunado a todas las fisioterapeutas que están en el instituto, pero vean, desde aumento en la resistencia de la lengua, maniobras importantes, hasta en estos pacientes, pues se les puede dar electroestimulación, pocas sesiones, sobre todo en pacientes con alteraciones neurológicas, para aumentar, obviamente, la seguridad y eficacia de la deglución. Entonces,
mensajes que me gustaría que lleváramos a casa. Es sumamente importante evaluar la eficacia, la seguridad de la deglución en todos los pacientes al momento de la extubación. Más del 50% de los pacientes a la alta hospitalaria continúan con disfagia severa, es decir, con alimentación a través de una sonda, y el seguimiento debe ser a través de nutrición en rehabilitación, ¿no? Yo creo que ahorita estamos frente a estos pacientes que tienen pues alteraciones en la funcionalidad que ya salieron hace un año, hace 6 meses de la terapia de hospitalización y que han tenido una evolución tórpida para, pues obviamente, rehabilitarse correctamente. Entonces, sin duda alguna, no por darle muchos suplementos, mucha proteína, va a hacer efecto, o sea, tenemos que aumentar rehabilitación y otra vez, aquellos que reciben rehabilitación pero que no tienen nutrición, pues se van a desnutrir, ¿no? O sea, esos pacientes no van a tener los nutrimentos necesarios para generar más anabolismo muscular, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención. No sé si exista alguna duda o comentario sobre el tema. Por supuesto que sí, doctor. Excelente tema. Recibimos muchas felicitaciones. Nos hablan que una conferencia muy puntual, muy clara, la exposición. Algunas preguntas que surgieron a lo largo de su conferencia, una de ellas es, ¿hasta dónde usted considera que debería llegar la labor del nutriólogo en el diagnóstico de la disfagia orofaringia? ¿Qué tanto como nutriólogo sería nuestro quehacer profesional en el marco de este diagnóstico? Es una pregunta muy importante e interesante porque realmente nosotros somos los primeros, ¿no?, que podemos detectar alteraciones en la deglución. Claro, tenemos, o sea, en el pase de visita, en esa evaluación del recordatorio de 24 horas, podemos ir preguntando, ¿no? Podemos ver si no come, ¿por qué no come? O sea, en ese sentido, no siempre es por anorexia, ¿no? Entonces, detectar estos signos de sospecha, ¿no? Primero, y hacer pruebas clínicas. Para eso, claro, hay que capacitarnos, ¿no? Hay que estandarizar la prueba, ¿no? Primero con nosotros para poder realizarla, ¿no? Si tenemos variabilidad en el instrumento o en la realización de la prueba, pues obviamente va a afectar los resultados, hay sesgo. Pero de esa manera sí, claro, no vamos a ir a radiología, no a ponernos el equipo y a hacer la prueba, ¿no? Para eso hay radiólogos y son los médicos especialistas. Pero sin duda alguna, estas pruebas clínicas, pues las realiza, les digo, en otros hospitales, en otros protocolos, enfermería, claro, el médico, nutriólogo, no los fisioterapeutas, o sea, es protocolizarnos, estandarizarnos, validar esa prueba y obviamente aplicarla en la parte clínica. Y claro, cuando necesitemos una prueba instrumental, una prueba radiológica, que se necesita obviamente mandar al gastro, mandar al motilista, mandar al radiólogo, bueno, pues entonces claro que sin duda alguna le tocará al área de expertise, ¿no? Entonces, de ese sentido yo creo que es muy importante esto. Si nosotros no detectamos, ¿no? Si nosotros no vemos, bueno, ni siquiera lo vamos a referir o ni siquiera vamos a decir, este paciente probablemente no sea la mejor opción que se alimente vía oral, ¿no? O no sea la mejor opción que tenga líquidos claros, ¿no? Entonces vamos a cambiarle en ese sentido la prescripción, ¿sí? Y en el marco de esta misma pregunta, doctor, ¿cuál sería su recomendación para los nutriólogos que estén interesados en esta área? ¿Dónde especializarse? ¿Qué camino tomarse? A mí me interesaría dirigirme al área de su expertise. Claro. Realmente aquí en México no hay como tal, digamos, algún diplomado o algún curso de posgrado en. Por ejemplo, hay cursos de posgrado, ¿no? Para electroestimulación o rehabilitación que van orientados completamente a médicos foniatras, fisioterapeutas o terapeutas, perdón, de lenguaje, ¿no? Entonces, pero justo y cuando empezábamos con este protocolo hace 7 años, ¿no? Era como, no consideran a los nutriólogos como parte de, ¿no? Incluso era como nutriólogos van a estar evaluando la disfagia, ¿no? Van a estar evaluando la mecánica. Entonces, aquí en México es difícil. Esto, sobre todo, ha sido por la parte de investigación, ¿no? Y hemos tenido que tomar algunos cursos por parte de la Sociedad Europea de Trastornos de la Deglución, tanto para la intervención como para el diagnóstico. Son congresos que hacen anualmente y tanto por la Unión Europea, son el Congreso Europeo, y otras también por algunos cursos de la Sociedad Internacional de Disfagia, ¿no? Que el año pasado tuve la oportunidad
ir como uno de los investigadores jóvenes de Latinoamérica, y pues bastante interesante en esa parte. Pero sí, realmente son pocos los nutriólogos que están en este tema, ¿no? Sería muy interesante, obviamente, incluso empezar con un diplomado para el nutriólogo específicamente, ¿no? O sea, porque para médicos o fisioterapeutas hay, pero no para nutriólogos. No, pues en definitiva, un área de oportunidad para los colegios, la asociación AMENAC, de generar este tipo de espacios diplomados. Y más cuando contamos con expertos como usted, grupos de investigación consolidados que, pues en definitiva, pueden compartir su experiencia, y pues es lo que buscamos, la especialización y la profesionalización de nuestra área. Doctor, no me queda más que agradecerle mucho su participación en nombre de la Asociación Mexicana de Nutriología. Le haremos llegar su constancia, su correo electrónico.